En el capítulo de hoy veremos un tema de suma importancia para el estudio del derecho, el cual es el 4.4, el deber jurídico referente al libro de Maynes. También lo compararemos con otras fuentes, como por ejemplo el libro de Peniche. Pero antes tenemos que saber qué es un supuesto jurídico para entender mejor el tema. Peniche, en su libro de Introducción al Estudio del Derecho, establece cómo la definió Maynes, la cual dice así: es la hipótesis cuya realización depende de las consecuencias establecidas por la norma. Ahora bien, de todo supuesto jurídico nacen dos juicios normativos, uno principal y uno accesorio. El principal es la hipótesis de una persona deje de cumplir con una obligación legal impuesta a su cargo, y donde el accesorio es la consecuencia de que dado el incumplimiento de una persona a un deber jurídico impuesto a su cargo, tenga la obligación accesoria de pagar daños y prejuicios, en el cual nosotras deducimos cuando habla de las consecuencias de haber realizado la acción de la hipótesis impuesta por una norma jurídica, podemos apreciar que de toda norma se desprende una facultad o todo derecho a un sujeto o una persona que puede ejercerlo. Y en todo caso, tiene el lado impuesto, el cual se llama obligado. Este también se otorga a un sujeto. En cambio, a este se le atribuye una obligación para o hacia el sujeto facultado de derecho. Y como todo de este derecho y de obligación concedidos, se tiene como fin derecho subjetivo y deber jurídico. Según Rafael Preciado Hernández, el derecho subjetivo es el poder, facultad, pretensión o autorización que conforme a la norma jurídica un sujeto frente a otros u otros sujetos, ya sea para desarrollar su propia actividad o determinar la de aquellas. Esto se refiere a la facultad que se tiene para exigir el cumplimiento de una norma. En este caso, Peniche nos habla de cómo se refiere al derecho subjetivo a una propia conducta de donde sale la facultas agendi y omitendi, y la conducta ajena, las facultas exigendi. Ahora sí hablaremos más acerca de nuestro tema. Maine nos habla que el deber jurídico es la restricción de la libertad exterior de una persona derivada de la facultad concedida a otra u otras de exigir de la primera cierta conducta positiva o negativa. Cuando Maynes habla de deber jurídico, se refiere a que tenemos el deber de hacer o de omitir algo, siempre y cuando carezcamos del derecho de entreoptar de hacerlo u omitirlo. En su libro de Introducción al Estudio del Derecho maneja varias tesis y algunas críticas que se les hace a ellas. La primera tesis es del deber jurídico como obligación ética indirecta y es de Kant, que dice la legislación positiva como conjunto de reglas de conductas hermanadas de la voluntad del legislador no puede por mismas ser miradas como fuentes de auténticos deberes. Para que un precepto legal posea obligatoriedad, es indispensable, de acuerdo a la fundamentación metafísica de las costumbres, que se derive de la voluntad del sujeto, que ha de cumplirla y tenga a la vez el valor universal. Con lo anterior, Kant quiso decir que si la regla de conducta se deriva de la voluntad ajena, es heterónoma, y para que la regla de acción me obligue, tiene que ser autónoma. Esto quiere decir que nazca de mi voluntad. También habla de las obligaciones directas e indirectas, y según la tesis de Kant, cuando hablamos de la obligación jurídica, estamos hablando ética indirecta. Sin embargo, cuando hablamos de una obligación moral, nos estamos refiriendo a ética directa. Sin embargo, en la tesis de Laun, que es esta la segunda, dice que si se acepta la tesis kantiana, tendríamos que admitir que una voluntad ajena no puede obligarnos, en este caso el legislador. Cuando un sujeto se convierte en máxima de sus actos de determinada regla, convenciendo de su validez universal, sí puede hablarse
de un auténtico deber jurídico. Kelsen sostiene en su tesis que la reducción del concepto jurídico de obligación al deber moral constituye un error. Al decir esto, se refiere a que el deber moral es autónomo por esencia, en tanto el deber jurídico es heterónomo. Gustavo Radrich sostiene en su tesis que el deber moral difiere del jurídico, puesto que, frente al deber moral, no hay quien exija cierta conducta. Sin embargo, frente al deber jurídico se encuentra el sujeto pretensor, que es aquel que exige la conducta del sujeto. Cuando se nos ordena una acción, el deber jurídico es fundante del derecho de ejecutar la conducta obligatoria. Cuando se nos prohíbe cierto acto, el deber es fundante del derecho a la omisión de la conducta ilícita. Antes de concluir, de aquí se desprenden 5 partes muy importantes del deber jurídico que se les llaman axiomas. Estos son principios o sentencias tan claras que no necesitan alguna explicación. El autor Peniche dice que los axiomas son normas reguladoras del comportamiento, donde éstas sirven para saber cuáles normas son ilícitas y cuáles no. El primer axioma es el de inclusión. Esto dice que todo lo que está jurídicamente ordenado está jurídicamente permitido. Por ejemplo, si María tiene la obligación del pago de una deuda, la cual está jurídicamente ordenada a que haga el pago, está jurídicamente permitida que también lo haga. El segundo axioma es el de libertad y dice todo lo que está jurídicamente permitido no está jurídicamente ordenado, puede libremente hacerse u omitirse. Este axioma se refiere, por ejemplo, si está permitido el tránsito nacional, pero no está jurídicamente ordenado que se tiene que hacer, nadie nos obliga, así que podemos libremente transitar o no hacerlo. El tercer axioma es el de contradicción. Este axioma dice, la conducta jurídicamente regulada no puede hallarse al propio tiempo prohibida y permitida. Esto es algo muy sencillo. Se parece al término de la antinomia, el cual dice que no puede contradecirse dos preceptos jurídicos. Por ejemplo, si Juan tiene una deuda, jurídicamente está regulado su conducta para pagar el crédito o la deuda a su cargo. No puede optar entre pagar o no, porque teniendo a su cargo la obligación de pago, no puede hallarse al propio tiempo con permiso o prohibición de hacerlo. El penúltimo axioma es el de exclusión del medio. Este dice si la conducta está jurídicamente regulada o prohibida o está permitida. No existe una tercera opción. Ejemplo, si al manejar se llega a una esquina y no está prohibido dar vuelta a la izquierda, está permitido. Por último, el axioma de identidad. El concepto dice que todo objeto de conocimiento jurídico es idéntico a sí mismo. Este axioma podemos decir que no tiene sentido, pero es de gran ayuda. Lo que está jurídicamente prohibido está jurídicamente prohibido. Lo que está jurídicamente permitido está jurídicamente permitido. Por último, solo queda decir gracias por su atención y por ver este lindo video.